Análisis del derecho romano, germánico y visigodo. Primeramente, ¿qué es el derecho romano? El derecho romano es un conjunto de normas que regularon la conducta de los habitantes en Roma, como por ejemplo tenemos la ley de las 12 tablas, que esta ley era la que controlaba o regulaba la conducta de los habitantes en la época romana. Como segundo punto tendremos, ¿por qué es importante el derecho romano? El derecho romano es importante bajo tres aspectos. El primero de ellos es histórico, el segundo modelo y el tercero auxiliar. ¿Por qué decimos que es histórica o por qué su importancia es histórica? Porque hablamos de una naturaleza jurídica. Gracias al derecho romano podemos entender la naturaleza jurídica de varias leyes. ¿Por qué es modelo? Porque sirvió como base para armar nuevas normas y también al mismo tiempo creó lo que es la jurisprudencia. También sirvió de auxiliar porque gracias al derecho romano se pudo comparar o tuvo el placer de hacer una comparación entre la legislación con varios países. Otro de los puntos que trataremos es principios del derecho romano. Existen tres principios importantes que regían en la época romana. El primero de ellos era vivir honradamente, el segundo no hacer daño a nadie y el tercero dar a cada uno lo suyo. El último de estos principios era el más importante, porque gracias a ellos es donde se basaba la justicia, dar a cada uno lo suyo o dar a cada uno lo que le corresponde. El derecho romano y el derecho actual, ¿cómo es que estos dos tienen relación? El derecho romano, como podemos decir, es la ley, decía que la ley es una declaración normativa que descansa en un acuerdo. La ley puede ser tanto pública como al mismo tiempo privada. En el derecho actual decimos que la ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida de la Constitución. El carácter general de la ley es mandar o prohibir o castigar. Como podemos ver, el derecho romano y el derecho actual guardaban una relación, que se creó estas leyes ¿para qué? Para prohibir o castigar acciones incorrectas. Como segundo punto tendremos la persona natural en Roma. Para ser considerada persona en Roma se debía tener tres estatus. El primero, ser libre. El segundo, ser ciudadano. Y el tercero, no estar bajo ninguna potestad o autoridad. En cambio, en el derecho actual, para ser una persona natural, son todos los individuos de especie humana, cualquiera sea su edad, su sexo, estirpe o condición. El tercero, existencia legal de la persona en Roma. El derecho consideraba que era necesario que la persona naciera viva, que el parto no fuera prematuro. Quiere decir esto que no debía nacer antes de los 9 meses, que el recién nacido tuviera forma y naturaleza humana. En cambio, en el derecho actual, la existencia legal de la persona, la existencia legal de toda persona, principia al nacer. Esto es separarse completamente de su madre. La ley protege la vida del que está por nacer. Incluso existe ahorita actualmente en el Perú una ley que evita los abortos, excepto en casos que especifica la ley. El ciu iuris era una persona capaz, tenía que cumplir su mayoría de edad a los 18 años para gozar de su plenitud como persona jurídica. En Colombia, en cambio, se considera ciudadano a la persona de derecho a ese individuo que adquiera la mayoría de edad a los 18 años. Los contratos tenían que ser cumplidos. De no cumplirse algún contrato político, social o jurídico, esta persona debía acatar la normativa de esta época que era positivista. En el derecho actual tenemos que los contratos escritos o verbales deben ser cumplidos por las dos partes. Por algo es un contrato. De no ser así, la parte que incumple debe ser castigada según le encomienda la Constitución y las regulaciones que tratan este aspecto. Específicamente nos habla sobre lo que es, en esta parte de acá, si alguna persona dejara de cumplir algún contrato, las regulaciones están en el mismo contrato, ya que el acto jurídico ya está terminado o ya está hecho.
La clasificación del derecho romano se da en 4 aspectos. El primero es por el contenido, por su función, por otra división o según Eupiano. Por el contenido tenemos lo que es el orden divino, o también llamado el fas, que era la ley divina. Orden humano, el ius, que también vendría a ser lo que es la ley de los hombres. Por su función tenemos al derecho privado y al derecho público. Dentro del derecho privado encontramos lo que es el derecho natural, el derecho civil y el derecho de gentes. Dentro del derecho público encontramos lo que es o para qué sirve lo que es el derecho público, es para organizar la existencia de la sociedad o también para mantener el orden dentro de la sociedad. Otro de los puntos es el ius comune o el ius singulare. ¿Qué quiere decir esto? También se podía dividir entre lo que es el aspecto singular o el aspecto común. Según Eupiano, el derecho escrito se podía dividir entre lo que es el derecho escrito y el derecho no escrito. El derecho escrito, propiamente su nombre lo dice, es aquel derecho que está escrito, como tenemos, por ejemplo, lo que es la ley de las 12 tablas. Y el derecho no escrito es aquel derecho que no está escrito ni estipulado en ningún lado, pero son leyes morales, se podría decir, o bajo una costumbre. Este tipo de derechos siempre se encontraron en Roma desde los principios. Fuentes del derecho antiguo romano y visigodo. Como podemos saber, ¿qué es una fuente? Es la cuna del derecho o cómo es que nace el derecho, gracias a qué nace el derecho. Tenemos 5 aspectos. El primero son las leyes, los plebiscitos, los senado-consultos, las constituciones imperiales, los edictos y las respuestas de los prudentes. Las leyes, ¿por qué? Porque gracias a la existencia de una ley se podía generar oposición y se podría generar una nueva ley. Los plebiscitos eran asambleas populares en donde también se podía aprobar leyes. Los senado-consultos. Los senado-consultos, si nos queremos abocar un poco más a lo que es la actualidad, podría ser como un pequeño congreso, pero un poco más formal. Las constituciones imperiales son aquellas constituciones que gracias a ello servía como ejemplo o como base para formular un nuevo derecho. Los edictos y respuestas de los prudentes. Se podría decir también que gracias a los nuevos edictos que salían se podía generar también un nuevo tipo de derecho. A esto también le podemos llamar lo que es la jurisprudencia. ¿Cómo todo esto influencia en el derecho actual? Bueno, en el derecho actual, en resumen, las fuentes del derecho son formales, reales e históricas. Y creo que históricas porque, como podemos saber, todo derecho o toda fuente de derecho tiene un pasado. Es por eso también que hablábamos que el derecho también tiene una importancia histórica, porque gracias a ello podemos conocer lo que es la naturaleza jurídica de un derecho. De las primeras tenemos lo que es la legislación, o sea, de las fuentes formales y reales tenemos lo que es la legislación, costumbre, doctrina y jurisprudencia, porque de ellos nacen las nuevas normas jurídicas. Para terminar, hablamos sobre lo que es la periodización del derecho romano. Como todos sabemos, el derecho romano tuvo un proceso para llegar hasta donde está ahora. Primero hablaremos sobre lo que es en su primera etapa, el derecho primitivo, anteriores a la romanización jurídica sobre los cuales no es posible sentar conclusiones. Pasaremos a lo que es la época romanizadora. Desde el siglo III hasta el siglo V después de Cristo se estableció el derecho acabado y culto. Se practica en España, mas no dejaremos de lado lo que es el derecho primitivo o derecho de indígenas, aún está presente. El derecho visigodo es aquel derecho que nació en los siglos V y VIII, etapas que se configura bajo el signo de la continuidad del derecho anterior, o sea, de la época romanizadora. Como cuarto punto, hablaremos sobre lo que es el periodo de diferenciación jurídica. Este periodo se llevó en los siglos VIII y hasta el siglo XIII. La invasión musulmana determina que la formación del derecho quedó abandonada, dándose lo que es un localismo individualista. El aspecto número 5. Hablaremos sobre lo que es el derecho romano católico, que son en los siglos
en los siglos XIII y en los siglos XVIII. Principalmente habla sobre lo que es la superación del localismo jurídico y la recepción de las nuevas normas que gracias a la época católica estaban apareciendo en lo que es el Imperio Romano. Constitucionalismo y la codificación. Este vendría a ser el último del proceso de periodización del derecho romano. Se dio en el siglo XIX, es el siglo de la difusión por España de las corrientes jurídicas europeas. Este derecho hace que nazca un sistema jurídico vigente que actualmente estamos llevando. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias.